nuestra ciencia ayer tarde, hoy y mañana. Tal debería ser el epígrafe de esta lección, en vista de lo que, pese al título que la anunciaba, nuestra ciencia en el siglo XX, fue la del jueves pasado. Porque para entender por dentro y por fuera lo que nuestra ciencia es hoy, por necesidad deberemos partir de lo que fue ayer tarde, es decir, a raíz del tajo sangriento que toda la vida española sufrió con nuestra última guerra civil. Decía al término de la segunda lección, esa que antes me refería, que respecto de la ciencia, quiero decir, respecto de lo que en España era la ciencia a comienzos de 1936, la guerra civil destruyó, reveló y suscitó. Destruyó porque el exilio nos hizo perder un gran número de científicos y porque la cerrada hostilidad de los vencedores contra nuestro pasado inmediato dio al traste con no pocas de las instituciones entonces existentes, o dejó en suspenso su actividad. Reveló, por otra parte, que las estructuras científico-culturales creadas durante el reinado de Alfonso XIII y en los 5 años de la Segunda República distaban mucho de haber europeizado, valga la palabra tópica, esa densa, honda y ancha infraestructura de la vida nacional que don Antonio Machado llamó un día el macizo de la raza. Ineducado macizo, capaz de duro fanatismo y de violencia homicida. Suscitó, en fin, el apetito de ocupar puestos a toda prisa, conforme a la regla del ahora que puedo, y la tentación, en parte utópica y en parte interesada, de partir de cero, la insensata propensión al adanismo que tantas veces ha operado entre nosotros. Y, como indirecta consecuencia, Félix culpa la obra científica y literaria de los españoles del exilio, sobre la que, con tanta autoridad, va a hablar Ramón Xirau en esta misma sala. Más o menos, pienso, así estaban las cosas al término de la guerra civil, o, como antes decía yo, ayer por la tarde. Pues bien, ¿qué ha ocurrido desde entonces hasta nuestro hoy? ¿Y qué debe ocurrir en nuestro más inmediato mañana en relación con la ciencia? 3 partes, pues, tendrá la lección de esta tarde. Nuestra ciencia a raíz de la guerra civil, 1939, más o menos 1955. Nuestra ciencia hoy, 1955-1982. Nuestra ciencia mañana, posibilidades y riesgos. A raíz de la guerra civil, 2 campos, 2 líneas de consideración. La creación y los primeros pasos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la actividad científica de la universidad. Tras la destrucción antes mencionada, el Consejo, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, había de ser, y así considerada la idea de crearlo fue bien plausible, el organismo heredero y continuador de todas las instituciones científicas destruidas o paralizadas por obra de la guerra civil. Tras la terrible amputación, una prótesis de urgencia. La mejor y la más definitiva de las prótesis entonces posibles. Pensemos en primer término lo que el Consejo debió ser, lo que por tanto debió proponerse a raíz de su fundación. A mi juicio, estas 3 cosas. La primera, hacer toda la ciencia que aquí pudiera hacerse con todo lo que en España había quedado, personas e instituciones.
Por otra parte, traer de nuevo a España, todo lo paulatinamente que fuese necesario, los hombres del exilio en los que fuera posible suscitar el deseo y la resolución de volver. Pero, la política general del franquismo y lo que a este respecto fue más grave, la gustosa aceptación de ella en el seno del incipiente Consejo Superior de Investigaciones Científicas, había de hacer imposible esta tentativa. Y en tercer lugar, promover, más allá de nombres y edificios, una auténtica política científica a corto, a medio y a largo plazo. Por lo pronto, aparte de lo dicho, la utilización de todo lo que en España estuviese entonces en disposición de ser utilizado, por lo pronto, contratar sabios, no solo, por ejemplo, el estimable edafólogo Cubiena, y ordenar amplia, ambiciosa e inteligentemente el envío de pensionados al extranjero, no solo el señor Calvo Serer y los mozos a él semejantes, y cuidar eficazmente de la infraestructura de la investigación. Por ejemplo, ¿qué pudo hacerse y qué no se hizo cuando en la Alemania ulterior a 1942 era posible comprar a muy buen precio toneladas de libros y revistas? Bien, todo esto debió intentar hacerse y no se hizo, y en muchos casos ni siquiera se intentó. Algunos lo quisimos, pero esto es otra historia. El Consejo fue creado y de lo que pudo ser, hemos de pasar a la consideración, aunque sea muy rápida, de lo que efectivamente fue. Bajo el engolamiento de su prosa, la ley que le dio nacimiento, 24 de noviembre de 1939, muestra bien a las claras la total incapacidad de quienes la redactaron y comenzaron a aplicarla frente al objetivo entonces más urgente: reunir y potenciar, como antes decía, con vistas al futuro, todo lo que en aquella España, hombres e instituciones, fuese científicamente valioso. Al considerable y esperanzador auge de nuestra vida científica desde el último cuarto del siglo XIX, por nosotros considerada en las dos últimas lecciones, se le llama la pobreza y paralización pasadas. La grotesca idea que de la historia de la ciencia moderna tiene el redactor de esa ley queda bien patente en la declaración tan vacuamente retórica del propósito que la anima: la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII. Propósito que con igual altisonancia se reitera al establecer el reglamento de esa ley, decreto del 10 de febrero de 1940, desarrollar la tradición de la unidad de la ciencia española, fortalecer el imperio espiritual de España basado en su esfuerzo civilizador, secular y ecuménico. De quienes así pensaban y escribían, podía esperarse la política científica que el país necesitaba y sigue necesitando. No la grandilocuencia de guardarropía, sino los duros y escuetos hechos iban a dar bien pronto la respuesta. Quede sin comentario la torpe y antinacional depuración, entre comillas, de los cuerpos docentes. Recordemos tan solo cómo fueron preteridos o sustituidos algunos de los intelectuales y hombres de ciencia que prefirieron seguir en España a vivir en el exilio. Contando con Dámaso Alonso y Rafael Lapesa, y luego con don Ramón Menéndez Pidal, más de una vez vejado a su regreso, el Consejo prefirió a Entrambasaguas y Balbín. La dirección del Instituto Cajal no se encomendó a Tello o a Fernando de Castro, que estaban en Madrid, sino, entre otros, a un especialista en enología, en vinos, persona por lo demás estimabilísima y muy competente en lo suyo.
Para orientar los estudios filosóficos se eligió al padre Barbado y fueron desconocidos o menospreciados Zubiri, en España desde el verano de 1939, y Ortega, que regresó pocos años más tarde. Igual o parecido trato recibieron del Consejo, este más matizado, Julio Palacios, nuestro primer físico tras la Guerra Civil, Miguel Catalán, espectroscopista de primer orden, y Arturo Dupérier, cuando ya gran figura en el estudio de la radiación cósmica, dejó Londres por Madrid. El químico Enrique Moles, de tan alto prestigio internacional en la determinación de pesos atómicos, se vio en el más total abandono a su salida de la cárcel. Sería posible prolongar la triste enumeración. Basta lo dicho, sin embargo, para formular dos interrogaciones. ¿Interesaba realmente la ciencia a los creadores, subrayo la palabra, a los creadores del Consejo? ¿Podía esperarse de ellos la política científica que el grave menester de España estaba pidiendo? No les interesaba realmente la ciencia, ni salvo excepciones sabían realmente lo que la ciencia es. Adulatoria sumisión al poder, fuertes resabios del viejo derechismo intelectual y mal digerido recuerdo de la inferioridad de éste frente al mucho más amplio y calificado grupo de los intelectuales de la República. Reiterada entrega a la tácita consigna que antes denuncié del ahora que puedo. Notoria servidumbre al recién nacido Opus Dei, retórica hinchada y megalomaníaca. Más que verdadero interés por la ciencia y por la educación científica de los españoles, todo esto es lo que en su etapa fundacional animaba al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, con bien comprensible posibilismo, reticente a veces, a todo esto sirvieron los auténticos hombres de ciencia que, como Asín Palacios y Rocasolano, Zaragüeta y Ríos Miró, González Palencia y Pascual Vila, generosamente participaron en su constitución. Porque sería injusto desconocerlo, hombres de ciencia auténticos había dentro del arbóreo follaje del naciente Consejo, la institución que, según sus propios fundadores, iba a elaborar una aportación española a la cultura universal, formar un profesorado rector del pensamiento hispánico e insertar a las ciencias en la marcha normal y progresiva de nuestra historia. En febrero de 1940 fue publicado el decreto que estatuía el reglamento del Consejo. El Arbor Scientiae, cuya heráldica tan técnica y minuciosamente es descrita en ese decreto, árbol de grueso tronco al natural, tallado y hojado de sinople, frutado de granadas de gules, con numerosas ramas en las que aparecen inscripciones de las ciencias, puesto sobre una cruz nimbada de rayos de azul y oro, quedó legalmente constituido. Patronatos, institutos y centros sobre los que campean todos los nombres aireados por don Marcelino Menéndez Pelayo y algunos más van a iniciar la empresa redentora que poco antes ha sido proclamado. A lo largo de los 42 años desde entonces transcurridos, ¿qué ha sido de ella? Una nota intercalada. He pertenecido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando me fue posible, quien no sea posibilista que se eche al monte, el problema es serlo con decencia, cuando me fue posible, digo, fundé uno de sus institutos, pequeño, por supuesto, el que lleva el nombre de Arnau de Vilanova, y de él soy, en la actualidad, director honorario. Tengo, pues, alguna autoridad para hacer la crítica del Consejo, más de una vez y desde hace muchos años la vengo haciendo. Y en espera de que un historiador honesto y aplicado se decida a escribir sin ir a estudio su historia interna y externa, creo poder señalar en ella, en esa historia de 40 años, los 5 siguientes rasgos.
Primero, a la par que el poder político, del cual sigue siendo celoso servidor, el Consejo, en sus primerísimos años, y en sus órganos centrales al menos, ya se pragmatiza, se convierte en un cuerpo de funcionarios atentos a su perduración como tales y muy conscientes de que la consustancialidad con el régimen, el Consejo, la gran obra cultural de la era de Franco, solía decir con obvia intención política su creador, es la mejor garantía para el logro de tal permanencia y para la continuidad en el usufructo de la parcela de influencia, pequeña en todo caso, que el Consejo constituye. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial señala el punto de inflexión. La retórica fundacional ya no sirve, y aunque con las modificaciones de rigor de cuando en cuando se la resucite, cada vez va siendo más clara su condición de disfraz de circunstancias. A las granadas de gules que frutan el árbol de la ciencia del Consejo les está llegando su invierno. Segundo, bajo tal retórica y con actitudes personales considerablemente dispares entre sí, unos franquistas por convicción o por conveniencia, otros reticentes frente al franquismo o íntimamente adversos a él, cierto número de hombres van haciendo dentro del Consejo alguna labor científicamente estimable. En lo que a la química atañe, léase el capítulo Tercera época, desde 1940, de la reciente monografía de Lora Tamayo, La investigación química española, monografía en la cual, pese a su secreta intención de ser laudatio temporis acti, como diría un viejo humanista, no falta la objetividad y es minuciosa la documentación. Algo semejante podría y debería hacerse en relación con otras disciplinas. Tercero, el paso del tiempo y la nueva situación histórica del mundo van creando en las sucesivas promociones del Consejo una mentalidad muy distinta de la que con el indumento de esa retórica presidió su etapa fundacional. A partir de 1945, y con notoriedad y eficacia crecientes de año en año, se incorporan a los centros del Consejo jóvenes que científicamente se han formado más allá de nuestras fronteras, en los Estados Unidos la mayoría, y salvadas las diferencias personales e ideológicas que ineludiblemente hayan existido y existan entre ellos, todos ven la ciencia, la investigación científica y la inserción de ambas en la vida del país de un modo que solo por acomodación táctica resulta compatible con el imperante en la vieja guardia del Consejo. Cuarto, al margen de su pertenencia administrativa al árbol unificador, los centros del Consejo se van diferenciando entre sí, y no solo en virtud de la ciencia que cultivan. Por falta de savia nueva, por la artificiosidad de su origen o por la mediocridad de su dirección, algunos caen en la inanidad y en la rutina. Aunque su instalación material tenga figura de laboratorio experimental, no pasan de ser oficinas de pseudo-investigación cuyos productos solo en revistas de andar por casa pueden ver la luz. Otros, en cambio, bien porque llegue a ellos renuevo valioso, o porque su materia goce del favor de los vientos históricos, o por el talento y el acierto de quienes los dirigen, han llegado a alcanzar un nivel estimable dentro del ranking internacional de su especialidad y pueden ver impresos los resultados de su trabajo en las páginas de las revistas más prestigiosas. Sin el menor triunfalismo, al contrario, con muy clara conciencia de que se hace todavía poco y de que la mentalidad de la investigación científica sigue siendo precaria entre nosotros, la meta lejana, producir en cantidad y en calidad la ciencia correspondiente a un país europeo de 35 o 38 millones de habitantes, puede afirmarse que en varios de los institutos del Consejo empiezan a estar ya, según la célebre frase de Kant, en el camino real de la ciencia. Un mínimo conocimiento de lo que hoy es el Consejo permitirá ilustrar con varios ejemplos esta afirmación mía. Quinto, la paulatina constitución de un cuerpo de investigadores puros, con su estatuto administrativo propio y hasta con su propio escalafón, ha producido en el seno del Consejo una actitud ante la universidad por fuerza diferente de la que existían muchos de los hombres que inicialmente lo constituyeron. Los creadores del Consejo tuvieron que echar mano de catedráticos de universidad y de escuelas técnicas superiores. Salvo muy escasas excepciones, no había entonces otra cosa. Bien distinta es la realidad actual
aunque el Consejo haya de nutrirse de graduados universitarios y aunque varios de sus más notables científicos, sin romper su vinculación con el Consejo, se hayan decidido a ingresar en el profesorado. Consecuencia de todo lo cual ha sido el nacimiento de cierta tensión psicológica y profesional, estamental si se quiere, entre parte del Consejo y parte de la universidad, hecho que necesariamente habrá que tener en cuenta el que quiera regular la cooperación, si es que se quiere, entre ambos. Al término del apartado subsiguiente, consagrado a la actividad científica de la universidad en los años inmediatamente ulteriores a la Guerra Civil, esbozaré una visión panorámica de lo que al iniciarse la etapa que antes llamé nuestro hoy era ya, y todavía no era, nuestra ciencia. Antes debo sumarísimamente, también con unos cuantos rasgos, decir lo que en esos años era por dentro la Universidad Española. A la vez que el Consejo nacía e iba haciendo o padeciendo su historia, la universidad proseguía o padecía la suya harto más añosa. A mi modo de ver, 5 eventos principales han determinado su situación actual. Primero, la rapidez, la prisa más bien, con que a partir de 1939 se procedió a cubrir el gran número de vacantes producidas en su profesorado, tanto por el exilio como por la llamada depuración, no pocas veces con detrimento de la preparación científica y la calidad intelectual de los designados. Segundo, la abusiva incardinación de la vida universitaria de entonces en los presupuestos ideológicos y políticos del régimen. Recuérdese la Ley de Ordenación Universitaria y, como consecuencia, su excesiva sumisión a las decisiones y preferencias del poder, con la inevitable secuela de una creciente rebelión estudiantil tan pronto como la juventud española comenzó a situarse críticamente ante el franquismo. Acontecimiento inicial, según mis cuentas, las revueltas estudiantiles a que dio lugar en 1954 la visita de la reina de Inglaterra al Peñón de Gibraltar. Tercero, la también creciente masificación del alumnado, especialmente visible desde 1960, es decir, algo después de la etapa que ahora estamos considerando. Cuarto, la ligereza con que se procedió a la ampliación del personal docente, ampliación, cierto, cuya necesidad no puedo desconocer, nadie puede desconocer, a que esa masificación dio lugar, y con la ulterior aparición del enojoso y todavía no resuelto problema del penenismo. Y quinto, el clima de desmoralización, primer signo de ella, el llamado guadalajarismo, que como reflejo de la existente en el cuerpo de la sociedad española, en la universidad fue produciéndose. Sin mengua de la desazonante realidad de estos hechos, 2 notas positivas cabe destacar en la actual universidad, cuya determinación se debe, por una parte, a la prosecución con frecuencia inconsciente en cuanto a su origen histórico de los hábitos que en el profesorado habían introducido los pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios, y por otra, la gradual penetración entre los jóvenes aspirantes a la cátedra de la mentalidad científica que mencioné al hablar del personal científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2 notas positivas he dicho. La primera, la necesidad de estar científicamente al día, regla ya entre los profesores universitarios. La segunda, y aunque menos frecuente, muy minoritaria en ciertas facultades, la existencia del afán de investigar. Volveré sobre el tema. Ahora, antes de pasar a la segunda parte de mi lección, debo rendir homenaje al no tan exiguo puñado de profesores universitarios que, contra viento y marea, y cualesquiera que en cada uno fuesen las convicciones y las preferencias políticas, durante la década de 1940 a 1950, que solo a ella quiero en este momento referirme, mantuvieron vivo en nuestra universidad el espíritu científico y en ella lo hicieron fecundo. Consciente, claro está, de que mi enumeración es muy incompleta, y extendiéndola por una vez más allá del campo en que me he propuesto moverme, el de las ciencias de la naturaleza, déjeseme recordar esta serie de nombres. Los filósofos Zaragoeta y Zubiri, los filólogos Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Manuel García Blanco, Blecua e Indurain como romanistas, Tobar y Bassols
como clasicistas, como clásicos, García Gómez como arabista, Millás y Cantera como hebraístas, los matemáticos San Juan, Rodríguez Bachiller, Ríos y Ancochea, los físicos Palacios, Velayos y Bru, los químicos Rocasolano, Jimeno, Batuecas, Pascual Vila, Lora y Sancho, los biólogos Fernando de Castro y Fernando Galán, los clínicos y cirujanos Jiménez Díaz, Pedro Pons, Gay Prieto, André Urra, Vara López y Pérez Llorca, el anatomista Orts Llorca, los farmacólogos Velázquez y García Valdecasas, los juristas Garrigues, Federico de Castro, García de Valdeavellano y Gómez Arbolella, los historiadores Carande, Antonio de la Torre y Pavón. Algunos más, de cuyo nombre sí quiero acordarme. Gracias a ellos no fue total e irreparable el tajo que el terrible drama de la guerra civil infligió a nuestra universidad. Segunda parte, nuestra ciencia hoy, 1955-1982. Han quedado expuestas las razones por las cuales, un poco convencionalmente, he situado en el año 1955, o en torno a él más bien, el hoy, el comienzo del hoy de nuestra ciencia. Viendo ese hoy y su más flagrante actualidad, es decir, en este incierto año de 1982, y juntando la ciencia que se produce en la universidad, en el Consejo y en los restantes centros donde en menor medida se hace, ¿qué podemos decir de ella y de su circunstancia? O bien, para no arrogarme representación alguna, ¿qué debo decir yo? Continuando con el estilo enumerativo que la voluntad de precisión y la escasez de tiempo coincidentemente imponen, ordenaré mi respuesta en los 5 siguientes puntos. Primero, en la medida en que sean extrapolables al año actual, y yo creo que lo son, datos estadísticos procedentes de un pasado muy inmediato, las cifras, las duras y escuetas cifras, obligan a reconocer que, tomada en su conjunto, nuestra producción de ciencia dista mucho de ser la deseable. En los países que solemos llamar desarrollados, se dedican a la investigación científica entre 30 y 130 individuos por cada 100.000 habitantes, al paso que en España no llegan a los 10 por 100.000. Para alcanzar un desarrollo científico aceptable dentro de un lapso temporal inscribible en lo que los economistas suelen llamar a medio plazo, deberíamos gastar en la producción de ciencia entre un 1 y un 2% del Producto Nacional Bruto, y lo que hoy gastamos con ese fin se halla bastante por debajo del 0,4%. Habríamos de gastar, pues, 3 o 4 veces más que ahora. El ranking de Price, al cual me refería el otro día, sí, el martes lo cité, en el ranking de Price, el sociómetra norteamericano de la ciencia, España ocupa el lugar número 32 por detrás de Bulgaria, Finlandia y Argentina. Una postilla. Price, nadie puede dudarlo, procedió con toda honestidad y con toda objetividad a la vista de los datos que tenía a su alcance. Pero su evaluación es en realidad aceptable. Me permito no creerlo. La mala información de lo que nosotros acerca de nosotros damos influye sin duda en esto. Otros países son mucho más cuidadosos de lanzar al exterior noticia de lo que han hecho. Volveré sobre el tema. Pero con todo, aplicando incluso esta corrección, ¿podríamos ganar muchos puestos? Segundo, la atención que nuestra sociedad presta a la ciencia sigue siendo enormemente deficiente. Hace unos cuantos años se me han ocurrido 2 frasecillas que no resisto a la intención de repetir ahora. Decía yo por los años 40 y tantos, nos estamos convirtiendo en un país exportador de fisiólogos e importador de futbolistas. Y poco después añadía como complemento, los españoles se clasifican o pueden ser clasificados en 2 grupos. Uno, la inmensa mayoría, aquellos para los cuales don Santiago es Bernabéu, y otros, la inmensa minoría, aquellos para los cuales don Santiago es Cajal.
la atención de la sociedad deficiente, pero esto se expresa también en los partidos políticos. Es que en la enunciación de programas ideales de los partidos políticos figura la ciencia como debería figurar. Quisiera verlo, yo no lo he visto en medida suficiente. Es verdad, algo ha habido hace poco en el Senado, se ha constituido una comisión para informar acerca de esto. Esperemos, pero ¿se ha hecho lo suficiente? Tercero, el Estado. Después de no pocos años, bastante más de 7, cuidado, después de no pocos años en que la atención del Estado hacia la ciencia era más verbal que real, una sola observación, la he hecho en tiempos. ¿Por qué durante la desarrollista década de los 60, cuando había dinero, no creó el Consejo en Barcelona un centro de investigaciones biológicas semejante al madrileño de la calle de Velázquez, donde se ha hecho y se hace ciencia de muy buena calidad? Pues bien, después de esos años empiezan a percibirse, parece, signos de mejora. Desde el año pasado ha crecido y parece que va a seguir creciendo la consignación presupuestaria dedicada a la ciencia. Todavía muy por debajo del mínimo que antes ya apuntaba, pero va creciendo. Ahora bien, cuidado con la devaluación. Lo que se hace por el ANE, me parece, en relación con la reconsideración anual de los contratos colectivos y de los salarios de los trabajadores, lo cual me parece muy bien, debería ser también introducir un coeficiente de corrección en tantas cosas y, por supuesto, en el dinero dedicado a la ciencia. En cualquier caso, algo va mejorando. Y, por otra parte, parece iniciarse, en fin, una política científica, es decir, la ordenación, por lo menos legal, de lo que España cree que debe hacer en relación con la ciencia. Con toda la cautela necesaria, digamos lo que decía antes respecto a la Comisión del Senado, esperemos. Cuarto, pese a todo esto, y no obstante la gravedad de los hechos, de dos hechos íntimamente relacionados con el tema de este curso, el considerable deterioro de la vida universitaria y la no resuelta crisis de reajuste del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pese a todo esto, hay que consignar con satisfacción, con expectante satisfacción, si ustedes quieren, el paulatino avance de nuestra producción científica durante los últimos años, tanto en calidad como en cantidad. 3 hechos que servirán de índice o de indicador, como indicadores. Primero, la existencia, tanto en la universidad como en el Consejo y en otros centros médicos, por ejemplo, pues, qué sé yo, La Concepción, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, la existencia, tanto en la universidad como en el Consejo y en otros centros, de grupos de investigadores que trabajan, volvamos a la significativa expresión tópica, a nivel europeo, y que, por tanto, hacen ciencia competitiva, como ahora suele decirse, en muy diversas disciplinas científicas. Nombraré las que yo veo en vanguardia: bioquímica, enzimología, biología celular y biología molecular, genética, neurofisiología y neurohistología, endocrinología experimental, investigación clínica, física en muy diversos campos, química inorgánica, orgánica e industrial, matemáticas en algunos campos, psicología. Disciplinas a las cuales, saliendo ya del campo en que nos hemos movido, habría que añadir la filología, clásica, románica y semítica, la historiografía, tanto medieval como moderna, tanto general como del pensamiento, la sociedad, el arte, la arqueología, la economía, la medicina y las mentalidades, la economía, la sociología. No cito nombres, no cito porque habría de nombrar personas muy próximas a mí o a nosotros. No cito nombres. Quiero quienes ante la España actual quieran y sepan ir algo más allá que la marcha de la Liga o la curva de ventas de los LPs, no lo necesitan. Solo haré una excepción, aunque él, como norteamericano de nacionalidad, viva y trabaje habitualmente en los Estados Unidos, la de Severo Ochoa.
no para llamarle otra vez nuestro segundo Nobel científico, a la tan frecuente manera municipal y espesa, sino por su considerable influencia, a veces decisiva influencia, directa e indirecta, en que la bioquímica sea en España lo que hoy es. Otro hecho, otro dato, otro indicador: el número y la calidad de las tesis doctorales de tema científico y médico que hoy se lee en nuestras universidades. No lo suele saber la gente. Hoy en España, hablo de las facultades de Ciencias y de Medicina, las otras las conozco menos, se leen anualmente un número muy considerable de tesis de un excelente nivel científico, que no son geniales, no tiene por qué ser una tesis doctoral, por supuesto, pero están a la altura de lo que hoy debe ser en Europa, sigamos hablando de Europa, o en Norteamérica, una tesis doctoral. Esto es un hecho que naturalmente yo invito a comprobar a los que tengan curiosidad por el tema de este curso. Pero, científicamente, ¿qué es de los doctorandos después de leída la tesis desde un punto de vista científico? Problema social, problema intelectual grave de la España actual, porque muchos de ellos se pierden para siempre. Lo que podían hacer, ya han empezado a hacerlo, no lo continuarán nunca. Tercer hecho: la estadística de los trabajos científicos producidos en España y publicados en revistas internacionales. Subrayo, en revistas internacionales, no en las que podríamos llamar revistas de andar por casa. Hace meses, unos cuantos meses, se han publicado unos datos enormemente reveladores sobre física en el informe de Segovia, Bernabeu, Fernández Rañada, Flores, García Velarde y Verdaguer. Pues bien, aquí lo tengo, y según él, el trabajo es muy completo. No entro en sus detalles, me atengo simplemente a esto, que a muchos de ustedes les sorprenderá, y gratamente. En el periodo 1974-1978 se han publicado 1.278 trabajos de físicos españoles en revistas internacionales regulares y en actas de conferencias y congresos. De este número, 1.278, pertenecen 917 a la universidad y 321 al Consejo, las pocas más a centros diferentes. En física, igual que se dice de física, creo yo, podría decirse quizá con más razón, de química o de ciertas disciplinas biológicas o de psicología. De nuevo, aparece ante nosotros ese problema del ranking de Price. Es cierto que ocupamos el lugar número 32 en la producción de ciencia, detrás de Bulgaria, por ejemplo. Me resisto a creerlo. Ahora bien, si no se continúa la vía que iniciaron los autores del informe a que acabo de referirme, se enterarán por ahí de lo que nosotros hacemos. ¿Es que tienen la obligación de ir revista por revista a ver lo que los españoles publican? No todo el monte es orégano, por desgracia, pero en nuestra vida científica, pero hay orégano en el monte. Y podría haber más, como pronto veremos, a poco que nos pongamos a ello. Otra nota, esta negativa: nuestra insuficiente conexión con la considerable obra científica de los españoles en el exilio y de los que ulteriormente han ido de España por emigración más o menos voluntaria. Hace unos cuantos años, bastantes ya, cuando se celebró muy solemnemente su centenario la Real Sociedad Española de Historia Natural, sus directivos tuvieron la amabilidad, honrosa para mí, de invitarme para que diese una conferencia en la sesión, por decirlo así, solemne de clausura. Yo hablé sumarísimamente de lo que había sido la historia de la historia natural, de las ciencias de la naturaleza en el sentido más estricto de la biología, botánica y zoología y de la geología, desde 1871, en que se fundó la sociedad, en un invierno de madrileño al cual acababa de llegar don Amadeo de Saboya
y en un cuartito de una calle próxima a lo que es la Gran Vía se reunieron Colmeiro y Marcos de la Espada y entre ellos el jovencísimo don Ignacio Bolívar, que tenía 20 años, y constituyeron una cierta sociedad. Yo hice sumariamente, con los datos que tenía en mi alcance y que recabé, pues un panorama pues cronológico, enumerativo, descriptivo y comprensivo. Y naturalmente tuve que tocar lo que supuso el tajo de la guerra civil en la historia de la Real Sociedad Española, Historia Natural, y naturalmente el hecho de que no pocos naturalistas españoles, con don Ignacio Bolívar a la cabeza, se fueron al exilio y prosiguieron su labor en México, muchas veces con brillantez considerable. Y recuerdo que diciendo esto que no sé, indicaba yo, deberíamos recordar lo que yo recuerdo a raíz de terminar la guerra civil. Ustedes muchos lo recordarán. La ciudad universitaria se convirtió entonces en lugar de turismo postbélico. Se recorrían aquellas enmarañadas redes de trincheras y había unos rótulos que decía, en fin, con la indicación propia de la época, nosotros, ellos. Y entonces yo les decía, por lo menos en ciencia, dejemos el problema de la política, pero también, por lo menos en ciencia, deberíamos acostumbrarnos a pensar nosotros y nosotros, solo que en otra parte. Nosotros, solo que en otra parte. Por mi parte, esta ha sido, desde que adquirí, en fin, plenitud de conciencia histórica, después de la guerra civil, la norma de mi conducta. Pues bien, es que nos hemos preocupado de conectar en medida suficiente con lo que han hecho, pues en México pongo por caso, pues los Madinabeitia, los Giral, los Costero, los Méndez. Sí hemos hecho, algo hemos hecho, lo suficiente para que la conexión sea verdaderamente funcional y eficaz. Ellos y tantos más hoy en Europa y en América, porque hoy tenemos en Europa y en América, aparte de los del exilio, una buena porción, un buen puñado de hombres de ciencia en puestos verdaderamente relevantes, en la Alemania actual, en la Holanda actual, en los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, a la vista de todo esto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos temer? ¿Qué podemos temer? ¿Qué debemos hacer mirando desde este hoy hacia el inmediato mañana? Tercera parte, nuestra ciencia mañana, posibilidades y riesgos. No hay esperanza sin esfuerzo y en ello consiste la diferencia principal entre el esperanzado, sea cismundana o transmundana su esperanza, y el optimista y el iluso. Pues bien, ¿cómo debe ordenarse nuestro esfuerzo para que nuestra esperanza en una España con suficiente producción científica tenga verdadera consistencia, es decir, no sea mero optimismo o ilusión vana? Daré apretadamente mi respuesta, distinguiendo, como en las partes anteriores, 5 apartados en ese necesario esfuerzo reformador y perfectivo. La pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer los españoles de hoy? Primera respuesta, lo que debemos hacer en el orden ético. Pongo esto en primer término. En el seno de la sociedad española funciona tácitamente un círculo vicioso dialéctico. La sociedad dice al hombre de ciencia, ¿cómo te voy a atender más de lo que te atiendo si tú haces tan poco? Y el hombre de ciencia a veces, casi sin decirlo, dice, ¿y cómo voy a hacer yo más si me das tan poco? Atención, dinero. He aquí un círculo vicioso de carácter social y moral que solo puede ser resuelto rompiéndolo. Los círculos viciosos solo se rompen rompiéndolo. Y en el caso de los círculos viciosos morales y sociales, solo pueden romperse cuando la parte de los dos, la parte de las dos que intervienen en la generación del círculo vicioso, la parte que posee mejor calidad ética e intelectual, dice, pues a pesar de todo lo hago. La mejor calidad intelectual y ética la tienen
los hombres de ciencia, la tienen los intelectuales, la tienen los universitarios. Compromiso ético. Pese a todo, romper ese círculo vicioso. Como por lo demás, tantos y tantos de los hombres de ciencia españoles, desde Cajal, para elegir el ejemplo sumo, hasta hoy, han hecho y siguen haciendo. Segundo, lo que debemos hacer en el orden educacional. Debemos hacer dos cosas. Debemos educar en todos los niveles, para que el saber sea fruición y para que el no saber sea estímulo. Que el saber sea fruición, que no sea retención memorística de listas de reyes godos, que haya gusto por poseer lo que se sabe, porque si a un hombre de la calle que tenga la mente un poco abierta a la realidad y al mundo y a su propia perfección, se le dice, se le enseña a saber algo sobre el origen de la vida, la biogénesis, o sobre el origen, lo que nos dicen hoy los astrofísicos sobre el origen del cosmos, la cosmogénesis, o lo que nos dicen hoy los paleontólogos y los biólogos acerca del origen del hombre, la antropogénesis. Si se le cuenta esto, no es cierto que ese hombre o muchos hombres gozarán de fruición y estimarán la ciencia. Enseñar, por tanto, en primer término, para que el saber sea fruición. Para mí es consolador ver que en pocos años, precedida la serie por la benemérita revista Investigación y Ciencia, versión española del Scientific American de los Estados Unidos, van apareciendo revistas científicas de alto nivel que nos traducen y adaptan lo que contienen las grandes revistas para el gran público de alto nivel de los países que hoy van en la vanguardia. En los kioscos, cada vez que me asomo al kiosco y junto con los periódicos que a uno le producen revulsión o repulsión, junto a esto, ve al lado estas revistas, debo decir, yo por lo menos, que recibo una pequeña inyección de ánimo. Recibo una pequeña dosis de vitamina histórica. Enseñar para que el saber sea fruición, pero al propio tiempo lo que no siempre se hace en España, y se ha hecho poco en España, para que el no saber sea estímulo. Es decir, para incitar en el que aprende su movimiento en la aventura de llegar a saber algo que hoy no se sabe. Los enseñantes, nosotros los universitarios en primer término, tenemos que enseñar, claro está, lo primero de todo, claro está, a saber lo que se sabe, pero también a lo que no se sabe, porque es el camino para incitar, como decía Cajal por lo demás, es decir, ver los límites de lo que se ha hecho para sentir es decir, yo puedo ir más adelante. Esto, dada la concepción de la enseñanza universitaria, la que acuñó sobre todo el siglo pasado, no se ha hecho en medida suficiente. En el escolar, en el hombre de la calle, en tanto que simple lector de periódicos, todo esto debe hacerse. ¿Qué no podría hacer, me pregunto, una televisión consciente de su misión educadora? Tercero, ¿qué debemos hacer en el orden económico? Pues naturalmente, claro, más dinero, gastar más dinero. ¿De dónde? Pues principalmente del Estado, también la sociedad, los que tienen y ganan mucho dinero en la sociedad, las grandes empresas, los grandes bancos, hacen lo que debieran en relación con la suscitación de la ciencia. Las fundaciones, que por ejemplo, pues nombraré una que me surge rápidamente a la memoria, la Volkswagen en Alemania. ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no está haciendo por el cultivo de la ciencia? Hay algo, en nuestra medida, claro está, semejante en España, pero claro está, sobre todo el Estado. Más y más dinero, eso sí, con control de su empleo y con gradualidad. Si a mí me dijesen ahora que de mi firma depende que España se gaste el 2% del Producto Nacional Bruto en la ciencia, diría, no lo firmo. ¿Por qué? Porque no tenemos estructura científica capaz de aprovechar eso en medida satisfactoria. Y eso se malgastaría según las fórmulas viejas y un poco degradantes para todos del café para todos, o para todos café. Y en el orden político-administrativo, por supuesto, claro está, leyes al día,
leyes al día, las que salgan, no entro en ello, leyes al día de la ciencia y la investigación científica de la universidad, ya veremos lo que sale como cauce normativo de la vida universitaria dentro de poco. Leyes al día, pero, a mi juicio, con esta condición, cuya aplicación sea puesta en manos de los mejores. Por muy mala que sea una ley, hombre, mala del todo no hará, no será, algo habrá querido hacer bueno el que creó la ley. Por muy mala que sea una ley, si se pone en manos capaz de utilizar lo mejor de ella al servicio del fin a que la ley está enderezado, algo se hará, algo se hará. En la universidad yo propondría como meta de aplicación de leyes en manos de los mejores las metas que Ángel Vián señalaba recientemente para la reconstitución de la universidad. La reconquista de la identidad, de la atención, del método y del respeto. Leyes al día puestas en las manos de los mejores. En segundo lugar, claro está, envolviendo a las leyes, informando a las leyes, una política científica adecuada a nuestra realidad. Líbreme Dios de ponerme aquí en 5 minutos a esbozar ante ustedes un proyecto de política científica. Tampoco es mi cometido este. Pero sí debo decir unas cuantas de las cosas que yo introduciría en la ordenación de la política científica. Primera regla, ayudar a la perfección de lo que ya hay. En España, desde el fin del siglo XIX, han surgido una serie de creaciones institucionales y productoras de ciencia a las cuales, en primer término, hay que ayudar. No las dejamos morir. No pensemos lo que me decía Fernando de Castro, que había oído en relación con el Instituto Cajal, cuando iba a pedir ayuda. Le decían ciertas voces, no digo de quién procedían, más de una vez: Castro, en la historia todo termina. No dar lugar a esto. No dar lugar a esto. Ayudar a lo que ya hay. Segundo, suscitar algo de lo que no hay, no todo, porque nos falta mucho y no tenemos recursos ni económicos, ni personales, ni técnicos para todo. Suscitar algo de lo que no hay, eligiendo entre lo más conveniente y hacedero, tanto en el orden de la investigación pura como en el orden de la investigación para la ciencia aplicada. Es decir, las llamadas técnica y tecnología. Por otra parte, una política de pensiones con una infraestructura de la vida científica que permita absorber al pensionado a su regreso. ¿Cuántos pequeños dramas son posibles? Es posible percibir. Yo los he percibido, los que tratamos con jóvenes trabajadores, todos hemos vivido esto en los últimos decenios y antes también, con jóvenes que han ido a formarse y han estado 1 año, 2 años, 3 años, adquiriendo unos saberes, unas técnicas, y llegan aquí, ¿y yo qué hago? Hacer cola para tener un puestecito de segundo o tercer orden, con el cual no puede vivir, además, con el cual no puede vivir. Esto es preciso arreglarlo. Y sin eso, amigos, sin eso no habrá ciencia. Por otra parte, volvamos a una vieja fórmula, que del siglo XVIII empezó a ponerse ya en ejecución. La contratación de sabios para perfeccionar lo que hay. No tengamos el falso orgullo: ¿a mí qué va a venir a enseñarme? Pues sí, señor, a usted puede venir a enseñarle en lo suyo un determinado señor, un determinado sabio. ¿Por qué no se ha explotado en España la institución que podría favorecernos tanto del año sabático? Todos los años, en los países en que los profesores y los sabios disfrutan de años sabáticos, hay muchos sabios que quedan libres de su función habitual y que, si se les ofreciera venir aquí a pasar 3 o 4 meses en contacto con los que trabajan en aquel tema en España, dejarían una semilla evidentemente enormemente fecunda. Algo de esto pasó ya en el siglo XVIII, algo de esto ha empezado a pasar también en el XIX. Cuidado, la fórmula no es ni genial ni nueva. ¿Por qué no repetir esto y por qué engallarnos tontamente frente a la presencia en España de quien pueda enseñarnos a perfeccionar lo que ya hacemos? Por otra parte, el cuidado de la infraestructura de la investigación,
el cuidado de la formación de investigadores, que debe empezar por la universidad. Los departamentos universitarios deben tener investigadores puros, que todo no ha de ser consumir el tiempo en dar clases. Yo veo cómo mis colaboradores lo siguen siendo, a pesar de mi jubilación, más inmediatos, consumen su vida dando cursos y cursos porque cumplen bien. Y después apenas les queda tiempo ni ánimo para ponerse a trabajar en algo personal. Es un problema grave con la masificación el que se plantea a la producción de ciencia dentro de la universidad. Por tanto, formación de investigadores, bibliotecas, Dios mío, vieja calamidad, desde el siglo XVIII, pensar que en nuestras bibliotecas faltan muy buena parte de las monografías, de los clásicos de la ciencia del siglo XIX y por supuesto colecciones de revistas, pensar que todavía esto falta. Se gasta el dinero, yo no sé, en tantas y tantas cosas, y sin embargo ahí están nuestras bibliotecas, pobres y mal organizadas. Necesitamos una política de bibliotecas gastando dinero, no dilapidando, por supuesto, gastando dinero, gastando bastante dinero, será rentable. Centros de información, ya los hay, ya sé que los hay. Hoy la información es de todo punto necesaria. Centros de información, hay uno aquí, y bastante bueno, para la información científica general, en la calle de Joaquín Costa. Hay otro centro de investigación bueno, también bastante bueno, especialmente para la medicina, en Valencia, centro de información. Pero los terminales en conexión con los grandes bancos de datos tenían que multiplicarse en España. Yo no sé los que hay en Barcelona, debería haber, por supuesto, no sé, hablo porque no, sin información. Pero luego, naturalmente, en Sevilla y en Bilbao, etcétera, la información hoy es necesaria y fácil de obtener. Eso hay que cuidarlo. Cuerpos auxiliares de la producción de ciencia, empezando por las bibliotecarias. ¿Cómo no recordar aquella escuela de bibliotecarias de la Cataluña noucentista que nuestro recordado Eugenio d'Ors contribuyó tan eficazmente a fundar? La eficacia que esto ha tenido en la educación del pueblo catalán. ¿Y por qué no? Una pregunta. Una institución en España distinta de la universidad, de alta cultura, de alta enseñanza, equiparable a lo que en Francia es el Collège de France. ¿Por qué no crear en España una institución donde 15, 20, 25 profesores al año den cursos para quien quiera oírlos, sin dar títulos, sin pedir exámenes, simplemente esto, cuando en España la presencia de ustedes aquí lo está demostrando, hay público que indudablemente se beneficiaría de esto, como en París, cuando daba sus lecciones Bergson en el Colegio de Francia, o aquellas otras de Claudio Bernat, a que aludía yo en la lección pasada, y veía una española seductora de cabellos negros que iba a oírle sin que pudiera saber nunca su nombre. Y luego, otra cosa también, parece secundaria, yo la haría desde luego, publicar, promovidas por el Ministerio, por el Estado, por supuesto, publicar 2 revistas en inglés. Una para recoger en inglés lo que en España se hace en el orden de las ciencias de la naturaleza y matemáticas y biología médica, etcétera, que consideremos presentable o exportable. Presentarlo allí. Y otra para las ciencias llamadas humanas o del hombre o de la conducta o como quieran ustedes, que los nombres son múltiples en el mundo actual. ¿Por qué esto no se hace? ¿Para qué? Para enviarlas a todos los centros de trabajo del mundo, con la seguridad de que si allí les enviamos productos de calidad, los recibirán, lo estimarán y, por supuesto, dejaremos de estar en este pozo en que tantas veces los españoles, como lo sabía Cajal, cuando tuvo que hacer una revistilla y empezar a escribir en francés para que se conociese lo que él hacía. Y, en fin, quinto lugar, el sentido histórico de una política científica a la española, el sentido de la ciencia en la vida. Podemos aspirar a competir con lo que hacen en ciencia los Estados Unidos, pongo por caso, por supuesto que no. Entonces, habremos de conformarnos con el
famoso y denostado y no siempre bien entendido que inventen ellos, como hacen nuestros importadores de patentes? Por supuesto que tampoco. La frase de Unamuno, no bien entendida, tiene, por supuesto, junto a un reverso enormemente discutible, líbreme Dios de no ver lo discutible que hay en el reverso del que inventen ellos, tiene un anverso positivo, consistente en el empeño del hombre de ciencia y del sabedor de ciencia y del pensador sobre la ciencia, en el empeño de dar sentido humano a la ciencia y a la técnica. Por tanto, hacer ciencia en España y vivir humanamente, siendo cada uno nada menos que todo un hombre, la ciencia propia y la ciencia ajena. Esto no pertenece también a una política científica ambiciosa, arraigada en nuestra sociedad, arraigada en nuestra visión de la vida humana. Falsamente atribuido a Escoto, a lo que parece, desde hace siglos circula por el mundo el famoso argumento teológico potuit, dequit, ergo fecit. Pudo ser, convino que fuese, luego fue. Secularizándolo y futurizándolo, apliquémoslo al porvenir de la ciencia española. Puede ser, debe ser, luego será. ¿Y si no llega a ser? ¿Y si no llega a ser? Entonces, traslademos también a nuestro problema y a nuestras conductas la conmovedora consigna de Senancour que el mejor Unamuno hizo suya. Dice Senancour, se dice que la muerte es la aniquilación del hombre. Puede ser, pero perezcamos resistiendo a ello, y si nos está reservada la nada, hagamos que esto sea una injusticia. Es decir, en nuestro caso, puede ser que España en ciencia nunca llegue a levantar la cabeza a todo lo que nosotros quisiéramos. Pero si esto acontece, que los españoles a quienes la ciencia importa de veras, hagamos que tal destino sea injusto. Queridos amigos, no otro ha sido en lo profundo el propósito, la intención de este curso mío. Muchas gracias.